Chao pueblo, bienvenidos al canal y bienvenidos a este episodio donde iré más a fondo de quién realmente es el nuevo director general de la Juventus. ¿Quién es Damien Comolli? ¿Cuál es su historia? Es particularmente cuál es su cultura del trabajo basado en su historial que ha tenido en el calcio internacional y por qué puede que sea una buena adición a la gerencia de la Juventus en este momento. Obviamente, antes de empezar de lleno en este video, les pido que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cosas súper simples para ustedes, pero que son fundamental para nosotros. Esto nos ayuda a llegar a muchísimos otros juventini que todavía no han encontrado esta su casa en Pueblo Juve. Así que chicos, me puse a investigar un poco más a fondo quién es Damien Comolli. Ya la Juventus oficialmente lo anuncia como director general de la Juventus, reportándole al director ejecutivo que sigue siendo Maurizio Scanavino. Este a su vez le reporta al presidente Gianluca Ferrero. Damien Comolli, por debajo de él parece que tendrá a Giorgio Chiellini, quien es parece director de estrategia y de fútbol, y esto es algo particular que llama mucho la atención en cuanto a Comolli, y llegamos a ese punto y estamos a la espera de que se anuncie el nuevo director deportivo, el cual puede llegar en cualquier momento, y todo apunta que vaya a ser Matteo Tognozzi. Cuando ya se estabilice toda la nueva estructura societaria de la Juventus, haremos un video en particular hablando de quiénes son estas personas, cómo está la estructura, etcétera, etcétera. Pero bueno, también como Lee, el punto aquí. Me puse a investigar exactamente qué es lo que hacía, qué es lo que ha hecho en su pasado. En un video anterior había hablado ya de que había trabajado como ojeador tanto del Arsenal, trabajó como director deportivo y director general del Tottenham y el Liverpool, además de varios clubes en Francia, y su último paso fue como presidente, ¿no?, del Toulouse. Pero haciendo un poco más de investigación, escuchando algunos de los podcasts donde ha salido, pues aprendí que él jugó mucho tiempo fútbol, tanto así que era compañero de Thuram, de Lilian Thuram, pero en algún momento se dio cuenta que su capacidad futbolística no era la mejor y no iba a tener un futuro, así que se encaminó a adentrarse en lo que es la estructura societaria del fútbol, pero del lado de entrenador, tanto así que fue entrenador de las categorías juveniles del Mónaco por muchísimos años y fue creciendo ya de esa forma dentro de lo que sería la estructura administrativa dentro de los clubes. En general, si yo tuviera que resumir a Damien Comolli con una o dos palabras, yo lo pondría como un obsesionado de la cultura. ¿A qué me refiero a eso? Es obsesionado a la cultura del equipo en particular. Yo creo que de toda su trayectoria profesional, de donde podemos extraer la mayor cantidad de información, es de su momento como presidente del Toulouse, porque ahí él toma un equipo que está prácticamente en bancarrota, está violando los financial fair play, y lo hace resurgir calificando a la máxima liga francesa, ganando la Copa de Francia y teniendo realmente un cambio de 180 grados. Y él habla mucho sobre esto, pero yo creo que nos deja ver cuál es su plan para la Juventus. Y a mí un par de cosas me llamaron la atención, porque él cuando llega al Toulouse, él hace un trabajo de grupo, ¿no? Con todos los empleados del Toulouse, ¿no? Desde el masajista al que recoge la basura hasta el vicepresidente. Y hacen un taller, ¿no? Donde ponen dentro de este taller el que las personas describan qué es el Toulouse para ellos. Y bajo este ejercicio, ellos se dan cuenta que hay una mentalidad, ¿no?, que ha invadido en general a toda la estructura societaria de derrotismo, ¿no?, de pérdida, de que son un equipo fallido. Y es ahí donde empieza él a trabajar y hace un trabajo súper interesante plantean 54 proyectos de corto plazo, que puede ser un proyecto para el próximo día, para la próxima semana, para el próximo mes, para el próximo año. Y cuando cumplen los 54 proyectos, vuelven a hacer este taller y resulta ser que todo ha cambiado en términos de la perspectiva de los empleados, de la misma cultura interna, donde ya
ellos mismos se sienten orgullosos de trabajar para el Toulouse, se sienten que representan algo importante para la ciudad, etcétera, etcétera. Ahora, esto no es un podcast sobre el Toulouse, pero yo creo que pueden ir viendo, ¿no?, algunas hilaciones en cuanto a eso y lo que vemos en la Juventus, porque si algo queda claro en la Juventus es que llevamos ya meses, años quizás, en que hemos dicho, tanto aquí como en muchísimas otras partes, que en la Juventus se ha olvidado el ADN Juventus. Y si este director general llega bajo ese mismo concepto de entender desde la parte de abajo hasta arriba cómo resurgir esa cultura y ese orgullo interno de ser la Juventus, pues bien, venga, yo creo que eso es fundamental. Y lo clave aquí ya estamos entrando en tópicos de gerencia y de liderato corporativo, ¿no? Pero lo clave aquí es que el cambio surge de la parte de abajo hacia arriba, no al revés. Cuando los cambios son impuestos por la cima hacia abajo, hacia la organización, tienden a fallar o tener éxitos de corto plazo. Cuando el cambio, la cultura, la ética de trabajo es todo fomentado desde la base, desde los mismos trabajadores hacia arriba, hacia la gerencia, es cuando tienes un cambio duradero dentro de una estructura societaria, independiente de cuál sea esta. Obviamente aquí estamos llevándola al fútbol. Y si él va a implementar ese tipo de trabajo, yo creo que eso va a ser un excelente, excelente adición, ¿no?, para lo que es la Juventus. Otras cosas que me llamaron muchísimo la atención es que, por ejemplo, en el Toulouse llegó un equipo de familia, ¿no?, que todos se llamaban familias, pero en cierta forma él dijo, bueno, para el carajo con eso, aquí no se trata de ser familias, aquí se trata de desempeñar un trabajo y hacerlo de la mejor manera posible. Si no estás haciendo tu trabajo, vas para afuera. Una familia no puede sacar a la gente afuera. Entonces sí, podemos tener esa unidad familiar y de cooperación, pero aquí se va a premiar el trabajo y el rendimiento. Y es lo que me llamó la atención, porque él dice que él a lo que más le fastidia en el mundo es la mediocridad. Cuando un jugador no está dando el 100%, cuando un gerente no está dando el 100%, cuando un trabajador no está dando el 100%, simplemente está ahí tratando de hacer lo mínimo necesario para recaudar su cheque, a él le frustra muchísimo y tiende a limpiar ese tipo de gente del club. Ahora, también habla mucho de cómo llegan a los jugadores, ¿no? Él, habiendo sido ojeador, habla de que se basan muchísimo en los datos, que realmente no se basan tanto en mandar ojeadores alrededor de todo el mundo, sino que el primer paso es, digamos, distinguir basado en data, basado en datos deportivos, estadísticos, sobre los mismos jugadores, y después mandan al ojeador o al director deportivo a reunirse con ese jugador, a pasar tiempo con ese jugador, a estar y hablar con su familia, con sus amigos, ir a las discotecas que ellos van, ir a los bares que ellos van, ir a los restaurantes que ellos van, para aprender de quién es esa persona y ver si entra dentro de la cultura que les acababa de mencionar, ¿no? Si es un buen fit, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, si cabe bien dentro de esta cultura que se está generando internamente. Así que, y él dice que, pues, en términos, cuando llegas a cierto nivel, los jugadores, en términos de datos, cambian muy poco entre uno y otro, en términos estadísticos deportivos. Pero lo que hace la diferencia es la parte mental, la parte de compromiso, la parte de cultura del trabajo. Ahí es donde hace el gran cambio el jugador, y por eso es tan importante primero llegar a que, bueno, necesitamos un mediocampista, estas son las estadísticas que necesitamos en ellos. ¿Quiénes caben dentro de esto alrededor de todo el mundo? 5 jugadores. Hagamos un ejemplo, ¿no? Ok, director deportivo, vete a reunir con los 5 y entrevístalos. Ellos entrevistan a los jugadores como si fuera una entrevista de trabajo, lo cual me llamó mucho, mucho la atención, porque yo creo que muchísimas de las cosas que pasaron en la Juventus con ciertos jugadores se hubieran podido filtrar si se haría una entrevista de trabajo coherente. Y los mismos ejecutivos, cuando se reúnen con los jugadores, están siempre entrevistándolos, aunque no sea una entrevista, o sea, no vienen vestidos de corbata y bueno, dime tú cuál es tu plan de 5 años, como una entrevista ejecutiva, pero cuando se reúnen con ellos les hacen preguntas a las cuales ya están todos de acuerdo dentro de la gerencia que le van a hacer
para deducir psicológicamente cómo es este jugador. Y eso se trabajó con el psicólogo del equipo. El psicólogo del equipo dice, mira, tú tienes que hacer este tipo de preguntas que te van a dar este tipo de respuestas, las cuales yo puedo analizar para ver cuál es la ética de trabajo, cuáles son las cosas que le importan a este jugador, cuáles son sus debilidades mentales, en qué puede mejorar, etcétera, etcétera. Y así deducen quién es el jugador apto para ese momento del club y de esa posición. Yo creo que eso es absolutamente genial. Y ahora atándolo a quien supuestamente va a ser el director deportivo de la Juventus, que es Matteo Tognozzi, pues resulta ser que Matteo Tognozzi, si ustedes recordarán, cuando trajo a Dean Huijsen, cuando trajo a Zule, cuando trajo a Yildiz, Ealing Jr. y muchísimos otros de, digamos, los jóvenes que nos han llamado mucho la atención, él pasó semanas con estos jugadores. O sea que a mí, en mi punto de vista, esto no está confirmado en ningún lado, pero a mí me hace mucho sentido que un tipo como Lee trabaje con Giorgio Chiellini, y ahorita voy a ese punto de cuál es el rol particular dentro de la estrategia de como Lee, de Giorgio Chiellini, pero que trabaje con alguien como Tognozzi, quien ya entiende ese punto. Tognozzi trabajaba ya así, sin saberlo quizás. Él encontraba el talento, iba, viajaba a donde estaba el talento, se reunía con la familia, pasaba semanas con la familia. Mucho de lo que Huijsen decía, ¿no?, durante sus entrevistas es que Tognozzi durante la pandemia viajó a Marbella, se encerró en un cuarto por no sé cuántos días, ¿no?, en cuarentena para poder estar ahí, pasó no sé cuántas horas atrapado en un aeropuerto porque no lo dejaban hacer la conexión para estar con Huijsen, aprender de Huijsen, quién era él, quién era su familia, etcétera, etcétera. Y eso fue uno de los factores que convenció al jugador a irse a la Juventus, que es exactamente lo que está diciendo como Lee, que se tiene que hacer, aprender el jugador. ¿Es este el jugador adecuado para traerlo a esta cultura? Sí, no, etcétera. Yo creo que es ahí la clave que nos dice que como Lee, por lo menos basado en su historial de trabajo, ve con buenos ojos a Tognozzi y por qué es Tognozzi el primer nombre que surgió y al que parece que todo va apuntado. Ahora, les prometí que traía yo qué es lo que iba a hacer Chiellini en este aspecto y el mismo como Lee nos los dice, que cómo él utiliza, ¿no? Porque él dice que dentro de un equipo de fútbol debe haber un jugador, debe haber un gerente que proteja, ¿verdad?, lo que es la cultura que se crea, proteja la estrategia, proteja el medio ambiente del club, porque él dice que cuando tú empujas, ¿no?, cuando tú buscas a gentes que quieren dar más que recibir, tanto en el campo como fuera del campo, creas una cultura donde el desempeño es sumamente importante y es uno de los factores que más empuja el desarrollo del equipo. Pero él dice, hay una línea muy fina en el cual el desempeño puede convertirse en toxicidad. Porque, claro, estás empujando, estás tratando de crear más, que generas un nivel de toxicidad que termina siendo contrario a la meta que quieres conseguir. Entonces, él en el Toulouse creó una posición que no existía, que era el director de estrategia y de cultura. Y oh, sorpresa, el título de Chiellini es director de estrategia de fútbol. Entonces, ya sabemos que Chiellini va a ser quien en su momento de necesidad vaya como Lee y le dice, hey, estás cruzando la línea de la toxicidad. O va al director deportivo, hey, esto viola nuestros valores. O hey, esto no va de acuerdo al ADN Juve. Y he aquí la brillantez de esta situación. ¿Cuánto llevamos diciendo que dentro de la estructura de la Juventus falta un jugador leyenda que entienda cuál es la cultura, que entienda qué realmente es lo que se está haciendo para defender los colores, que lo haya hecho en piel propia? Y al parecer, como Lee está poniendo justo a Giorgio Chiellini en esa posición, en una posición donde él tiene derecho a veto, o sea, a decirle al director general, estás sobrepasando la línea, o decirle al director deportivo, este no va de acuerdo con nuestra cultura, y también hacer, obviamente, decisiones administrativas de estrategia y de fútbol. O sea, no es solamente, digamos, una secretaria glorificada que te dice, hey, alto ahí, sino que es parte de la conversación. Es parte de la conversación tanto así que el mismo como Lee y Giorgio Chiellini están
hablando con Igor Tudor para darle confianza, que siga adelante, que entrene al equipo durante el Mundial de Clubes y después del Mundial de Clubes realmente sentarse a analizar a fondo si es correcto seguir adelante juntos de forma sensata, analizada, no de la noche a la mañana, un entrenador aquí, un entrenador allá. Así que realmente sumamente interesante. Sé que este video ha sido un poco largo, pero había muchísima información. Seguramente iremos entendiendo cada vez más lo que como Lee puede traer a la mesa. Y los dejo con esta idea, ¿no? Como Lee ha ido, ¿no? De diferentes lugares y siempre creciendo, buscando retos. Y eso es algo que a él lo motiva mucho, lo dice él mismo. Los retos lo motivan mucho, el aprender algo nuevo, el hacer algo nuevo. Y dice que hace muchísimas preguntas al punto de que fastidia a la gente de tanto que pregunta. Y yo creo que esto va al grano a la principal preocupación que tenemos, que es que como Lee en Italia nunca ha trabajado. Y yo creo que para él es un reto esto. Y hasta ahora ha hecho un muy buen trabajo cada vez que llega a los retos. Y creo que por lo menos le tenemos que dar el beneficio de la duda a alguien que ha comprobado. Ahora, dos cositas que resaltar. La primera, no hay un salvador de la patria. Creo que si algo hemos aprendido como Juventini es que si estamos basando en un personaje que nos va a salvar todo, ahí es donde fallamos nosotros. Tenemos que entender que como Lee entra dentro de una nueva gerencia con Chiellini, con Scannavino, con Ferrero, con Tognozzi, y si logran realmente construir la base de trabajo en conjunto, ahí es donde pueden todos salvar la situación y mejorar la situación. Así que no veamos a como Lee como el salvador de la patria, porque él también va a hacer errores y seamos nosotros también conscientes de no matarlo al primer error que haga. Yo creo que eso vale la pena resaltarlo. Y la segunda parte es que esto va a tomar tiempo, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero todo lo que se construye bien toma tiempo. Es cierto que nosotros estamos muy desesperados por conseguir gloria lo antes posible, pero también tenemos que tener un poco de paciencia, porque si realmente vamos a hacer los cambios repentinos así, para tratar de conseguir algo de inmediato, vamos a caer en el mismo error que caímos esta temporada pasada, porque si mal no recuerdan, hace un año cambiamos a 16 jugadores, cambiamos la directiva, cambiamos todo y llevó a los resultados que llevó. Así que yo prefiero, esto es una opinión personal obviamente, que se hagan las cosas bien pautadas, bien analizadas, que se construya bien las bases para que este sea un cambio que dure muchísimos años y que nos dé fruto por muchísimos más años. Así que bueno, chicos, los dejo en este momento pidiéndoles su comentario. ¿Qué opinan sobre cómo Lee? ¿Qué han ustedes encontrado que quizás no cubría aquí y gustaría mucho leer eso y debatirlo con ustedes en los comentarios aquí? No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, pueblo. Chao.